Desorganización espiritual. Discurso del presidente Brigham Young pronunció en el Tabernáculo, gran ciudad del lago Salado, el 27 de febrero de 1853. Este video presenta discursos históricos registrados en el Diario de Discursos. Su propósito es histórico y referencial. No establece doctrina oficial de la Iglesia. Gazelle. Me levanto para hacer algunas observaciones sobre el tema del cual hablaba el hermano Orson Hyde, concerniente a los privilegios de los santos. Pienso que él nos ha mostrado claramente que los privilegios en cierta medida están separados de los deberes, y aunque quizá no ejerzamos todos los que podríamos, aún así no caeremos bajo condenación por ese descuido. Los privilegios de los santos de Dios, que también son concedidos a los habitantes de la tierra, se fundamentan en los principios de la verdad y la rectitud. Pero muchas personas los usan para su propia condenación. Sin embargo, si supieran cómo recibirlos y actuar conforme a ellos, no habría condenación, sino por el contrario, una bendición. Esta observación no se aplica únicamente al privilegio de bailar, pues tal lo es, del cual se ha hablado esta mañana, sino también a todos los demás actos y privilegios que existen y que, sin embargo, no han sido señalados específicamente por revelación como deberes o requisitos. Todas las bendiciones de esa naturaleza deben ser usadas por los santos de manera consciente y sobre principios justos. ¿Cuáles son los privilegios de los santos en estos valles? ¿Acaso están restringidos en lo más mínimo? ¿No pueden acumular riqueza comerciando entre ellos y con los emigrantes, cultivando la tierra, criando ganado, yendo a las minas y cavando en busca de oro? En resumen, ¿no pueden dedicarse a cualquier ocupación para aumentar su riqueza y acumular para sí las cosas de este mundo? Más aún, si desean actuar sobre principios injustos, pueden aprovecharse de la necesidad de su prójimo, pedir precios abusivos por prestar alguna pequeña ayuda o servicio, y después de llenar deshonestamente sus bolsas, ir a la mesa de juego o a la taberna, y gastarlo embriagándose y rodando por las calles. Son casi innumerables los privilegios y bendiciones de la familia humana, y sus abusos son igualmente extensos. Pero cuando las bendiciones y privilegios han de ser usados por los santos, debe hacerse de tal manera que no traiga condenación. ¿Sobre qué principio, cuándo y dónde podemos usarlos? Yo tengo el privilegio de asociarme con mis hermanos y hermanas en el baile. ¿Cuándo puedo hacerlo sin abusar de este privilegio y de ese modo traer condenación sobre mí mismo? Respondo, cuando he realizado cada acto, cada deber que me corresponde, cuando todo trabajo necesario y toda responsabilidad han sido cumplidos, cuando he servido a mi Dios y a mis hermanos, cuando he realizado lo que se me requiere, hasta que no quede nada por hacer sino acostarme a descansar o buscar recreación. Entonces se convierte en mi privilegio legítimo y no antes. Temo que esto es muy diferente de la práctica de muchos. Yo también, al igual que otros, podría actuar sobre principios injustos, si quisiera descuidar mis deberes relacionados con la vida y la salvación. Supongamos que ustedes van a alguno de los barrios y dicen, hemos conseguido algo de música, vayamos a la escuela y tengamos un baile. Oh sí, será la respuesta inmediata, y enseguida se prepararán, alistarán a sus hijos y a sus hijas, y dejando sin atender todos los deberes importantes relacionados con su bienestar aquí y en el más allá, llenarán la casa hasta rebosar. Hermanos, usarán estos privilegios para su propia destrucción si no tienen cuidado. Sí, podrían tener la casa llena y bailar al son de la música y el bullicio, pero por otro lado, supongan que su invitación fuera para su vecino. Vengan, hermanos y hermanas, vamos a tener una reunión de oración en la escuela. ¿Irán? ¿Vendrán? No a bailar, sino a orar. Bueno, en verdad no veo cómo podría. Mi trabajo no está terminado. Todavía tengo algunos quehaceres que hacer. He quedado de ir a la casa de un vecino por un asunto. Otro vecino prometió visitarme esta noche y no puedo ausentarme. Me gustaría mucho ir, pero realmente no creo que pueda esta noche. En fin, no faltan las excusas. Les digo a ustedes, mis hermanos, y también a mí mismo, si tomamos ese camino, la condenación será nuestro destino.
nos arruinaremos y nos condenaremos a nosotros mismos, y el Señor Todopoderoso nos juzgará por nuestras propias palabras. Así se cuentan las cosas tal como son. No es apropiado para ninguno de nosotros disfrutar del privilegio del baile ni de ninguna otra recreación hasta que todo deber que se nos haya mandado haya sido cumplido. Yo no puedo legítimamente tener el privilegio de actuar de manera completamente independiente de mis hermanos hasta que haya cumplido con cada requerimiento que ellos han puesto sobre mí. Lo mismo se aplica a ustedes y a todos los santos. Pregunto a los hermanos, ¿oran ustedes antes de ir a esos bailes? Cuando regresan, ¿no están cansados y fatigados y no está su mente llena de cosas sin valor, de modo que no desean orar y finalmente concluyen en esperar y dejarlo para la mañana? El abuso de este privilegio, de esta bendición, traerá condenación a miles. Y no solo esto, sino todos los privilegios de esta vida si no se usan sabiamente. Cuando vayan a divertirse o a recrearse de cualquier manera, si no pueden disfrutar del Espíritu del Señor allí mismo, como lo harían en una reunión de oración, entonces abandonen ese lugar y no vuelvan a tales diversiones o recreaciones hasta que hayan obtenido dominio sobre ustedes mismos, hasta que puedan gobernar las influencias que los rodean, de modo que puedan tener el Espíritu del Señor en cualquier situación en la que se encuentren. Entonces, y no antes, se convierte en un privilegio para ustedes, o para mí, o para cualquiera de los santos, participar en las festividades diseñadas por nuestro Creador para nuestra recreación. Deseo que lo recuerden, y para que así sea, repito, que no es su privilegio legítimo entregarse a nada que tenga de forma de diversión hasta que hayan cumplido todo deber y hayan obtenido el poder de Dios que les permita resistir y vencer a todo espíritu impuro que pudiera atacarlos y desviarlos, hasta que tengan dominio sobre ellos y, por medio de su fe, hayan obtenido mediante la oración y la súplica las bendiciones del Espíritu Santo, y éste repose sobre ustedes y permanezca continuamente con ustedes. Nunca podrán obtener mi consentimiento para participar en diversiones y recreaciones hasta que estén en esa condición, hasta que estén guiados e influenciados por el Espíritu del Señor nuestro Dios. Escúchenlo todos ustedes santos de los últimos días. ¿Gastarán el tiempo de su probación en vano, desperdiciando su existencia y su ser? Ustedes fueron organizados y traídos a la existencia con el propósito de perdurar para siempre. Si cumplen la medida de su creación, siguen el camino correcto, observan los requisitos de la ley celestial y obedecen los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, y solo entonces, pueden esperar que la bendición de las vidas eternas les sean conferidas. No puede obtenerse sobre ningún otro principio. ¿Comprenden que al seguir el camino opuesto dejarán de ser? Los privilegios y bendiciones de los santos del Dios Altísimo son muchos. Sí, todo lo que hay en el cielo y en la tierra, reinos, tronos, principados, potestades, alturas, profundidades, las cosas presentes y las por venir, todo lo que puedan ver, oír o imaginar, todo lo que puedan comprender o contemplar, todo en el cielo, la tierra o el infierno es para su gloria, exaltación y perfección. Si por sus vidas honran el sacerdocio que les ha sido conferido, y en el debido tiempo todo llegará a serles sujeto, pero no antes. Pero si se someten a servir a sus propios sentimientos, y si no desean edificar el reino de Dios ni santificar sus corazones, esos mismos sentimientos los llevarán a ser eternamente sujetos a ellos, sujetos a un poder que los afligirá y atormentará, y que finalmente los conducirá a la destrucción. Mientras que, si siguen el camino opuesto, esos sentimientos y pasiones llegarán a estar sujetos a ustedes. Serán capaces de gobernarlos y controlarlos y hacer que les sirvan, cumpliendo el propósito y el diseño para el cual fueron puestos en su interior. Muchas veces he observado a personas que pasan de un lado al otro por nuestro territorio y las he oído decir: estos son los alegres mormones, estos son los mormones felices, nunca he visto una sociedad como esta. ¿Por qué es esto? Simplemente porque disfrutan de la vida, porque encuentran mucho gozo y bienestar.
¿Es un hombre un santo porque entra en la iglesia de Dios bajo tales impresiones solo porque los santos parecen felices? No, no lo es. Nadie puede ser un santo a menos que reciba el santo evangelio por su pureza, su justicia, su santidad y su naturaleza eterna. Todo lo demás tiende a la decadencia, a la separación y a la disolución. No, no a la aniquilación como usamos ese término en inglés, pues no existe tal principio, sino más bien a la disolución o descomposición. Ahora bien, ustedes, élderes que comprenden los principios del reino de Dios, ¿qué no darían, harían o sacrificarían para ayudar a edificar su reino sobre la tierra? Dice uno: yo haría cualquier cosa que esté en mi poder, cualquier cosa que el Señor me ayude a hacer para edificar su reino. Dice otro: yo sacrificaría toda mi propiedad. Maravilloso, en verdad. ¿No saben que la posesión de sus bienes es como una sombra o como el rocío de la mañana antes del sol del mediodía, de modo que no puede tener ninguna seguridad de conservarlos, ni siquiera por un momento? Es la mano invisible de la providencia la que los gobierna. En resumen, ¿qué no sacrificarían? Los santos lo sacrifican todo, pero hablando estrictamente, en realidad no sacrifican nada. Si ustedes dan un centavo por 1.000.000 de oro, un puñado de tierra por un planeta, o una morada temporal y gastada por una glorificada que existirá, permanecerá y continuará aumentando a lo largo de una eternidad sin fin, ¿qué sacrificio sería sin duda? Muchos, sin duda, considerarían un gran sacrificio ser llamados a ir a una misión por algunos años, dejar esposas, hijos, amigos y hogares cómodos, viajar quizá a pie, enfrentar tormentas en el mar, estar en peligros en tierra entre turbas y ser odiados por todos. Es cierto que podríamos considerar esto un gran sacrificio, y sin embargo, los hombres hacen todo esto y más. Arriesgan sus propias vidas en sus empresas para obtener oro o para seguir los atractivos del placer. ¿Y no deberían los santos del Dios Altísimo estar más dispuestos, más ansiosos de promover la causa de su santa religión, dedicando a ello su influencia, su propiedad y, si fuera necesario, su propia existencia, más que los seguidores de la moda, los devotos de la riqueza y del placer, que solo buscan objetos sensuales y temporales de ganancia o engrandecimiento mundano? De cierto les digo que si no es así, y si tienen un espíritu que busca las vanidades ligeras, vacías y necias del mundo, las cosas que solo satisfacen sentimientos presentes, pasiones y deseos egoístas, y no tienen espíritu de oración y súplica, ni sienten interés por la causa de la verdad por encima de todo lo demás, mi consejo para tales personas es que vayan de inmediato a las minas de oro de California y busquen oro, porque, tengan por seguro, todos los que tienen ese espíritu correrán tras él según lo que dicte sus sentimientos injustos. Sí, vayan a la región del oro y no vengan a buscar mi consejo sobre si estoy dispuesto a que vayan o no, porque no solo estoy dispuesto a que se marchen, sino que estoy ansioso de que lo hagan tan pronto como sea posible. Si no aman a Dios y a su causa más que todo lo demás, y no pueden con buen corazón y mano dispuesta a edificarla sobre la tierra, si no se arrepienten de sus necedades y obtienen el espíritu de verdad dentro de ustedes, de modo que lleguen a amarlo y a sentirse dispuestos a sacrificarlo todo por él, entonces no podrán edificar el reino de Dios. Confianza, hermanos, confianza en nuestro Dios y los unos a los otros. Fueron las palabras que di a los 12 y a todos los demás que predicaron el domingo pasado, para que predicaran sobre él. Los 12 recibieron misiones para predicar al pueblo en estos valles, en sus diversas localidades. En la última conferencia, y creo que han sido bastantes fieles bajo la dirección del presidente de su quórum, el hermano Orson Hyde, que ahora prediquen sobre este tema. Confianza y que todo el pueblo actúe conforme a sus principios, observando dónde y cuándo comienza y termina. Y veamos si no establecemos en esta comunidad, entre este pueblo, una confianza como nunca ha existido ni existirá en la tierra en ninguna comunidad que no sea la de los santos. Podría decir que ya la tenemos, pero creo que es deseable un aumento de fe en nuestro Dios y de confianza los unos en los otros.
Si pudiéramos obtener esa fe y esa confianza mutua, y también en nuestro Dios, de modo que cuando pidamos un favor, podamos hacerlo con plena seguridad y conocimiento de que lo recibiremos, ¿no perciben que esto nos llevaría directamente a hacer las cosas con los demás como quisiéramos que hicieran con nosotros en toda circunstancia de la vida? Nos impulsaría a hacer no solo lo que se nos pide, sino aún más. Si tu hermano te pidiera que fueras con él 1 milla, irías 2. Si te mandara por tu túnica, también le harías tu capa. Este principio nos impulsa a hacer todo lo posible para promover el bienestar de los demás, la causa de Dios en la tierra, y todo aquello que el Señor desea que hagamos nos hace estar listos y dispuestos a hacerlo de inmediato. Se necesita el lenguaje de los ángeles para expresar nuestras ideas y para conversar unos con otros de manera que podamos ser perfectamente comprendidos. Cuando vemos y comprendemos las cosas en el espíritu, muchas veces sentimos una incapacidad total para simplificarlas y expresarlas en nuestro propio idioma a los demás. Aunque podamos recibir principios y transmitirlos a otros hasta cierto punto, sería un gran consuelo para mí, puesto que la fe viene por oír la palabra de Dios. Si tuviera el lenguaje para expresar mis sentimientos, ningún hombre puede contar todo lo que puede ver en el Espíritu cuando la visión del Espíritu está sobre él. Solo puede verlo y comprenderlo en el Espíritu. No puede expresarlo completamente, aunque muchas cosas pueden comunicarse en parte a los demás. Pensaba, mientras el hermano Charles C. Rich hablaba sobre ciertos principios, cuán hermoso y satisfactorio sería para los santos si pudieran conversar en un lenguaje puro, si pudieran tener el lenguaje de los ángeles con el cual comunicarse entre sí. He reflexionado sobre los principios que pertenecen a la salvación, los principios que he estado tratando de presentarles, los actos de los hombres y cómo deberían ordenarse ante su Dios. Solo diré esto. Debemos atender primero a los deberes que se nos han impuesto antes de disfrutar de nuestros privilegios. ¿Qué principio comunica esto a sus mentes? Ninguno, a menos que sus mentes estén abiertas y sean iluminadas por las visiones del Espíritu Santo. Los principios de la verdad son eternos. La mente preguntarían de inmediato, ¿qué es la verdad? Es cualquier cosa, principio o hecho que realmente tiene existencia. Si es una falsedad, aún así, es verdad que esa falsedad existe. Es tan cierto que existen los diablos como que existen los dioses. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El diablo también puede decir, yo soy, yo existo, y por la misma regla, yo soy verdad. ¿Cuán lejos está esto de lo que el Señor revela por medio de su Espíritu Santo? Jesucristo, su Padre antes que Él, todos los fieles, los dioses de la eternidad y todos los elementos organizados han sido organizados con el propósito expreso de ser exaltados a un aumento eterno, o si se quiere decir de otra manera, a una verdad eterna. ¿Transmitiría esto a sus mentes que el diablo, porque es verdad que existe, podría alcanzar el mismo poder y exaltación? Supongamos que admitimos la idea de que llegará el tiempo en que podamos combinar y organizar elementos, traer mundos a la existencia, redimirlos y elevarlos a la gloria eterna, simplemente diciendo yo soy verdad. Como se citó antes, Jesús es el camino, la verdad y la vida. También podríamos decir, Satanás es el camino, la verdad y la muerte, o el camino y la falsedad. Pueden percibir la diferencia, pero decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida equivale a decir que Él es la única existencia continua o eterna. El Señor Jesucristo obra conforme a un plan de aumento eterno, de sabiduría, inteligencia, honor, excelencia, poder, gloria, fuerza y dominio, y de todos los atributos que llenan la eternidad. ¿Sobre qué principio? ¿Sobre el diablo? Sobre el de destruir, disolver, descomponer y desgarrar. El principio de separación o de desorganización es tan eterno y tan verdadero como el de organización. Ambos siempre han existido y siempre existirán.
puedo señalarles la diferencia entre estos principios y mostrar claramente y satisfactoriamente el beneficio, la conveniencia, la necesidad de actuar conforme a uno más que al otro? Lo intentaré a mi manera, tan brevemente como pueda. Para mí es claro, pero ¿pueden ustedes comprenderlo? En primer lugar, la materia es eterna. El principio de aniquilación, de borrar de la existencia algo que ha existido o ha tenido ser, de modo que quede un espacio vacío donde aquello estaba, es falso. No existe tal principio en todas las eternidades. ¿Qué es lo que sí existe? La materia es eterna. Cultivamos nuestro trigo, nuestros frutos y criamos nuestros animales. Allí están organizados, crecen y aumentan, pero después de algún tiempo se deterioran, se disuelven, se desorganizan y regresan a su madre tierra. No importa por qué proceso ocurra, estas son las revoluciones que experimentan. Sin embargo, los elementos de las partículas de las cuales estaban compuestos aún existen. Siempre han existido y siempre existirán. Y por medio de este principio de cambio tenemos un aumento eterno. Pero Satanás obra sobre el principio opuesto, procura destruir, aniquilaría si pudiera, pero solo logra descomponer y desorganizar. Permítanme preguntar, ¿cuál fue su maldición? Fue que no aumentaría más, sino que llegaría a su fin. Cuando llegué a la puerta del tabernáculo esta mañana, escuché al hermano Charles Rich hablar acerca de cómo una tercera parte de las huestes celestiales se rebeló contra el gobierno de Jehová. Esta fue su maldición, nunca tener tabernáculos en los cuales habitar. Ahora existen como espíritus, pero nunca tendrán un cuerpo ni serán exaltados. No tendrán ninguna adición a su existencia. Mientras que aquellos que no se rebelaron pudieron tener tabernáculos y por medio de la resurrección llegar a ser personas con tabernáculos en el mundo eterno. Allí está el contraste, por un lado y por el otro. Ahora pueden ver el beneficio y la conveniencia de obedecer los principios que conducen a las vidas eternas, a la exaltación y al aumento. ¿Y por qué es que Jesucristo tiene mucho más poder que Satanás? El poder del maligno está más allá de la comprensión del hombre. Su astucia, su habilidad y sus maneras persuasivas para insinuarse e introducirse en una comunidad o en una persona. Esto lo hace para obtener, si es posible, un tabernáculo que, aunque sea prestado, aumenta su poder mientras puede usarlo para sus propósitos. Y si falla en esto y en tentar al mal, entonces su objetivo es descomponer y destruir para que el poder y la influencia del bien, al igual que él mismo, queden privados del poder que pertenece a un espíritu con cuerpo. El Señor obra conforme a los principios de continuar organizando, de añadir, reunir, producir, aumentar y extender, mientras que el poder opuesto no lo hace. Esto muestra la naturaleza de su oposición a ese rasgo particular del cristianismo, basado en los principios de duración eterna, aumento, poder, gloria y exaltación, y señala la diferencia entre estos dos poderes opuestos. Una vez más pregunto, ¿por qué aman la verdad? ¿Es porque descubren belleza en ella? ¿Porque es afín a ustedes? ¿O porque piensan que los hará gobernantes o señores? Si imaginan que alcanzarán poder con ese motivo, están muy equivocados. Es un engaño del poder invisible que anda entre los habitantes de la tierra, el cual extravía a las personas, ata sus mentes y trastorna su entendimiento. Supongan que nuestro Padre Celestial, nuestro hermano mayor, el Redentor resucitado, el Salvador del mundo o cualquiera de los dioses de la eternidad actuara según ese principio. Amar la verdad, el conocimiento y la sabiduría solo porque los hacen poderosos y porque mediante ese poder podrían enviar a los diablos al infierno, atormentar a los habitantes de la tierra, ejercer dominio sobre ellos y hacerlos miserables a su antojo. Si actuaran así, dejarían de ser dioses. Y tan pronto como adoptaran y actuaran conforme a tales principios, se convertirían en diablos.
y serían derribados en un abrir y cerrar de ojos. La expansión de su reino cesaría y su divinidad llegaría a su fin. No existe lenguaje capaz de transmitir toda la verdad. Incluso en la Biblia y en todos los libros que han sido revelados del cielo al hombre, el lenguaje no logra comunicar la verdad tal como realmente es. La verdad, la sabiduría, el poder, la gloria, la luz y la inteligencia existen por sus propias cualidades. No existen ni pueden existir sobre ningún otro principio. La verdad es afín consigo misma y la luz se une a la luz. Busca lo que es como ella y se aferra a ello. Lo mismo ocurre con el conocimiento, la virtud y todos los atributos eternos. Se buscan y se atraen mutuamente. La misericordia se une a la misericordia, porque es misericordia. La luz a la luz, porque es luz. Y en ella no hay oscuridad, engaño ni falsedad. La verdad se une a la verdad porque es verdad y debe ser venerada por su excelencia, porque es un atributo de Dios, por lo que es en sí misma. Sobre este principio deben sostenerse, estimarse y predicarse estos atributos. Cualquier persona, hombre o mujer, que no reciba estos atributos por el amor que les tiene, por su belleza, su excelencia y su gloria, y porque son afines a sus sentimientos sobre este principio, no es un santo. Estos principios existen por sí mismos y descansan sobre su propio fundamento. La justicia eterna, la misericordia, el amor y la verdad nunca pueden ser movidos. Son atributos que corresponden entre sí y son afines unos a otros. Se fortalecen mutuamente y sostienen los cielos, a los dioses y todo lo que los dioses poseen. Ahora miren al lado opuesto de estos principios. Supongamos que dicen: abandonemos la práctica de nuestra santa religión. No somos santos de los últimos días. Vayamos a buscar las cosas del mundo, a especular, a obtener riquezas para nosotros mismos. Apartémonos de nuestros deberes. Descuidemos las cosas relacionadas con nuestra salvación y vayamos con los frívolos, los superficiales, los buscadores de oro, a California, Australia o a cualquier otro lugar, con el propósito de adquirir riquezas. Les digo cuál sería el resultado de ese camino. Desde ese mismo momento dejarían de aumentar en todos los atributos de excelencia, gloria y duración eterna. Tan pronto como conciban tales ideas, ellas encuentran dentro de ustedes un terreno preparado para nutrirlas y producen sus terribles efectos. Desde ese mismo instante dejan de aumentar. El principio opuesto se apodera de ustedes, se fija en ustedes y comienzan a disminuir, a reducirse, a decaer y a consumirse en calidad, excelencia y fuerza, hasta que su organización llega a extinguirse. El olvido los cubre, su nombre es borrado del libro de la vida, de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra. Y ustedes regresarán y se hundirán en su elemento natural, el cual no puede ser destruido, aunque muchos lean la Biblia como si se enseñara tal idea, pero no lo hace. El principio opuesto al del aumento eterno conduce al infierno. La persona disminuye, pierde su conocimiento, su habilidad y su talento, y finalmente, en poco tiempo, se pierde él. Vuelve a su madre tierra y su nombre es olvidado. Pero, ¿dónde? Oh, ¿dónde está su espíritu? No tomaré ahora el tiempo para seguir su destino, pero aquí podría usar un lenguaje fuerte, porque cuando el Señor Jesucristo sea revelado, después de la terminación de los 1000 años de reposo, convocará a los ejércitos del cielo para el conflicto. Vendrá en fuego flameante, descenderá para ejecutar los mandatos de un Dios airado, y entre los truenos de la ira de la omnipotencia, enrollará los cielos como un pergamino y destruirá la muerte y a aquel que tiene el poder de ella. Los rebeldes serán arrojados de nuevo a su elemento nativo, allí para permanecer eternidades de años antes de que su polvo vuelva a ser vivificado.
antes de que vuelvan a ser reorganizados. Algunos podrían argumentar que este principio conduciría a la reorganización de Satanás y de todos los diablos. Yo no digo nada acerca de esto, sino solo lo que el Señor dice, que cuando Él venga, destruirá la muerte y a aquel que tiene el poder de ella. No puede ser aniquilado, no se puede aniquilar la materia. Si se pudiera, probaría que existe un espacio vacío. Si los filósofos pudieran aniquilar la más mínima cantidad concebible de materia, entonces podrían demostrar que existe el más pequeño vacío o espacio vacío. Pero ni siquiera eso existe, y está más allá del poder del hombre demostrar que hay alguno. Hermanos, ¿por qué aman ustedes la verdad? ¿Es porque les da el poder o la autoridad del sacerdocio? ¿Es porque los hace gobernantes, reyes o sacerdotes para nuestro Dios y los concede gran poder? Hay hombres que profesan ser santos, incluso en esta congregación, al alcance de mi voz, que sienten cuán todopoderosos se han vuelto. Llegarán a maldecirlos si ustedes no consideran apropiado cumplir sus deseos. Muchos hombres albergan sentimientos hacia sus esposas de que si ellas no hacen exactamente lo que ellos quieren en esto o aquello, las maldecirán. ¿Qué grandes cosas creen que puedan hacer? Si no obedeces mi voz y mi consejo, te enviaré al infierno y cerraré las llaves sobre ti para que nunca, nunca seas liberada. Hermanas, en lo que respecta a su sacerdocio, podrían prestar tanta atención a eso como al chisporroteo de espinas bajo una olla, al paso de un pájaro ocioso o al graznido de una grulla. Ustedes están seguras con tal de que ellos mantengan sus manos lejos de ustedes. Déjenlos maldecir. Esto me recuerda a un proverbio que tienen los árabes. Las maldiciones son como los polluelos, siempre regresan a dormir al gallinero. ¿Es por esto, porque les da tanto poder y autoridad que aman la verdad? ¿Por qué les da poder para maldecir a sus vecinos, a los hijos de sus vecinos, a su ganado y a todo lo que los rodea? Que todos los que piensen así se vayan a su propio lugar, a California por la ruta del norte, no a San Bernardino, donde están los hermanos Amasa Lyman y Charles Rich, porque ya tienen suficientes diablos allí, sino que se vayan completamente al mundo, lejos de los santos y cuanto antes mejor. Los hombres deben actuar conforme al principio de la rectitud, porque es correcto y porque es un principio que aman preservar y ver practicado por todos. Deben amar la misericordia por su benevolencia, su caridad, su amor, su clemencia y todos sus atributos hermosos, y ser inspirados por ellos para tratar a los demás con justicia, equidad y honor, dando a cada uno lo que justamente merece. Si el egoísmo los impulsa a abrazar la verdad, si solo hacen convenio de servir a Dios para exaltarse a sí mismos y a sus amigos, y ese es su único motivo, entonces sería mejor que siguieran el camino del norte, porque no podemos hacerles ningún bien si esperan o permanecen con nosotros. No es que Dios no tenga consideración por todos sus hijos, pero Él ama a quienes aman todos los principios de rectitud porque son rectos y se deleitan en practicar principios puros, virtud, excelencia y verdad, mansedumbre, paciencia, abnegación, misericordia y caridad. Soy consciente de que mi lenguaje no logra transmitir mis ideas como desearía, pero continuaré un poco más. Una gran promesa fue hecha a Abraham, la cual fue: tendrás descendencia y tu aumento no tendrá fin. La misma promesa fue hecha al Salvador y a todo hombre verdadero y fiel que sirve a Dios con todo su corazón y cuyo deleite está en guardar la ley del Señor, obedecer los mandatos de Jehová y edificar su reino sobre la tierra. Los élderes de Israel frecuentemente vienen a mí y me dicen: Hermano Brigham, una palabra en privado, si le place. Válgame, esto no es ningún secreto para mí. Yo sé lo que quieren, es conseguir una esposa. Sí, hermano Brigham, si usted está dispuesto. Les digo aquí y ahora, en la presencia del Dios Todopoderoso, no es el privilegio de ningún élder tener ni siquiera una esposa antes de haber honrado su sacerdocio, antes de haber magnificado su llamamiento,
Si obtienen una, es solo por permiso, para ver qué harán, cómo actuarán, si se conducirán con rectitud en ese estado sagrado. Tengan cuidado, élderes de Israel, sean cautelosos, o perderán a sus esposas y a sus hijos. Si abusan de sus esposas, las echan de su casa y las tratan de manera dura y cruel, quedarán sin esposa y sin hijos. No tendrán aumento en la eternidad. Habrán cambiado esta bendición, este privilegio, habrán vendido su primogenitura, como Esaú vendió su bendición, y nunca volverán a ustedes. Nunca, nunca. Presten atención, élderes. Despertarán de su sueño, pero demasiado tarde, y entonces comprenderán la verdad de lo que estoy diciendo hoy. ¿De quién es el privilegio de tener mujeres selladas a él? Es del hombre que ha pasado la prueba, cuya integridad es firme, que ama la rectitud porque es recta, y la verdad porque no hay error en ella, y la virtud porque es un principio que habita en el seno de aquel que está entronizado en los más altos cielos, porque es un principio que ha existido con Dios por todas las eternidades, y es un colaborador entre el hombre y su creador para exaltar al hombre, llevarlo a su presencia y hacerlo semejante a él mismo. Es un privilegio de ese hombre tener esposas e hijos, vecinos y amigos que deseen ser sellados a él. ¿De quién más? De nadie. Les digo que de nadie más. Sin duda, muchos me harán solicitudes para obtener esposas. Quizá incluso hombres que roban, que invaden lo que es mío o de sus vecinos, que matan su ganado y actúan de manera malvada de diversas formas. Nada condenaría a tales hombres más pronto que darles ese privilegio. Yo respondo a los hermanos que deben actuar bajo su propia responsabilidad. Les digo la verdad. Si son hombres verdaderamente buenos y honran su sacerdocio, es su privilegio. El hombre que se ha probado ante Dios, que ha sido fiel, que ha pasado por todo y ha cumplido todo lo que el Señor le ha mandado hacer para edificar y sostener su reino, que se ha probado ante los hombres, los ángeles y su Padre Celestial, ese es el único carácter que aumentará y obtendrá una gloria celestial. Otros pueden parecer prosperar y aumentar por un tiempo, pero tarde o temprano quedan en la sombra. Su gloria es recortada y su casa queda desolada. Oren al Señor para que inspire sus corazones. Pidan sabiduría y conocimiento. Es nuestro deber buscarlo. Busquemos y hallaremos. Llamemos y se nos abrirá. Pero en cuanto a que Él venga aquí y derrame su espíritu sobre ustedes mientras persiguen las cosas vanas y frívolas del mundo, mientras se entregan a toda la vanidad, el sinsentido y la necedad que los rodea, mientras beben de todas las abominaciones corruptas que deberían ser rechazadas por toda la comunidad en la tierra, mientras continúen por ese camino, tengan por seguro que Él no se acercará a ustedes. No entraré en detalles, ya saben lo suficiente al respecto. Les pido que lo abandonen, que se abstengan, se purifiquen y se santifiquen ante su Dios, y obtengan tanto el Espíritu de verdad que lleguen a llenarse de Él, de modo que puedan clamar con todas sus fuerzas en alabanzas a Dios y sentir sus corazones claros como el sol al mediodía. Entonces podrán danzar y glorificar a Dios, y al permanecer en la verdad, Dios los levantará y aumentará su número, de modo que su séquito llenará el santo templo, como se dijo del Señor en tiempos antiguos. Que el Señor los bendiga. Amén.